El protagonista, el principal responsable del acuerdo de paz es el expresidente Juan Manuel Santos. Durante los 8 años de su gobierno, el proceso con las FARC fue su principal propósito y el más cuestionado. Perdió el plebiscito, no dejó sucesor en el gobierno, pero también ganó el Nobel de la Paz. El balance de lo firmado y lo cumplido hoy, 3 años después, en conversación exclusiva con Juan Roberto Vargas. Pues, presidente, lo que no hemos logrado en Colombia lo logramos aquí, lejos de la casa, en Sharjah. Gracias por estar en Noticias Caracol. No, complacido, Juan Roberto. En el caso del acuerdo de paz, hoy, mirándolo ya desprevenidamente, ¿sí se están cumpliendo más las acciones que las palabras, presidente? Pues yo creo que sí. Si usted analiza lo que se ha hecho, lo que se ha logrado después de la firma, se ha logrado muchísimo. Por supuesto que falta mucho y haríamos bien en cumplir con todo el acuerdo, sobre todo con las partes que faltan, la parte de la reforma rural, la parte de la reforma política. Eso al país le daría un gran empujón en todo sentido. Pero a pesar de los problemas que tenemos, la falta a veces de voluntad de algunos funcionarios del gobierno, los asesinatos de los líderes sociales, que para mí es el problema más grave, el proceso sigue su curso, no se ha podido descarrilar, a pesar de que mucha gente ha querido descarrilarlo, y el apoyo internacional se mantiene, y eso es también muy importante. Usted dice, se están cumpliendo las bases del acuerdo a pesar de que algunos funcionarios no hacen su tarea. Cuando usted dice eso, ¿en qué aspectos no se está cumpliendo la tarea? Pues, por un lado, los puntos del acuerdo que no se han cumplido, sobre todo la parte agraria. Yo creo que la parte de la reforma rural es fundamental para el futuro del país. Si logramos arreglar eso, vamos a arreglar una parte importante de los problemas de pobreza y de violencia que tenemos en este país. El problema de tierra, exactamente. Por otro lado, la sustitución de cultivos ilícitos, la sustitución voluntaria es lo único que funciona y ya Naciones Unidas comprobó, porque es lo único que no produce resiembra, el resto produce una resiembra altísima. Y ahí hemos visto muy poca voluntad del gobierno de continuar y de inclusive incrementar esa política. Por eso digo yo que hay aspectos donde uno quisiera ver más progreso, pero también hay que reconocer que ha habido progreso en otros frentes. Sí, el tema sobre este último que usted toca de los cultivos, presidente, es que el lío es que casualmente ayer, estos días, el presidente Duque estuvo con el presidente Trump. El tema es que vuelven las fumigaciones, es que van por una política, digamos, distinta a lo que había planteado usted, no solo en el acuerdo de paz, sino en su gobierno. Pero además, que era obvio, además. Es una política que fracasó. Yo como ministro de Defensa fumigué más hectáreas de lo que cualquier persona en la historia ha fumigado y no funcionó. Los cultivos crecieron, entonces la fumigación no es la solución. Ya se comprobó que eso fracasa. No sé por qué insisten en esa política. La política correcta es la sustitución voluntaria, es darles a los campesinos una alternativa. Presidente, usted dice, muchos han querido descarrilar el acuerdo de paz. ¿Quiénes son esas personas que quieren descarrilarlo? No me va a poner usted a entrar en la política interna, pero... Se lo pregunto porque pues hace parte, digamos... La gente conoce los que están inclusive diciendo todavía que no hubo conflicto armado, que eso fue una farsa, que la paz fracasó. Hay personas que no quieren que el proceso de paz funcione porque se lucran de la guerra, porque hay terratenientes que no quieren que la restitución de tierras funcione, porque van a ser afectados por esa restitución de tierras. Hay narcotraficantes que no les interesa que la sustitución de cultivos funcione porque se quedan sin materia prima. O sea, hay intereses que les conviene que la guerra siga, pero esos intereses afortunadamente no van a triunfar. Tal vez el tema más polémico del acuerdo de paz sin duda fue el tema de la justicia, presidente. ¿Cómo ha visto el avance de la justicia? Me parece de la justicia que transicional. Es un ejemplo para el mundo entero está admirando lo que Colombia hizo en materia de justicia transicional. Primera vez en la historia de un país en conflicto que las dos partes se sientan, se ponen de acuerdo, diseñan un sistema de justicia y aceptan las dos partes someterse a ese sistema de justicia. Y eso está funcionando.
lento, pero está funcionando. Y lento porque es muy complejo. Lo que se elaboró fue un sistema muy complejo. Pero genera tanto resquemor, presidente, ver, por ejemplo, esos señores de las FARC yendo a decir que ellos no secuestraron, sino que retuvieron, diciendo que le dieron un trato humanitario a los secuestrados. Entonces, o va el general Montoya y dice, no, es que los falsos positivos se dieron porque hay soldados de estrato 1 y 2 que no sabían ni ir al baño. Entonces uno siente, claro, hay gente que dice, presidente, perdón, lo interrumpo, que esa justicia transicional pues es artificial, que es una justicia para lavar pecados de uno y otro lado, y no para que haya de verdad justicia. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, y la justicia para que funcione tiene que operar, o sea, si el que vaya no dice la verdad, pues entonces no va a recibir los beneficios, y de eso se trata la justicia transicional. Usted tiene beneficios si dice la verdad, y ya depende de los magistrados y de la justicia transicional cómo interpreta y cómo valora lo que se dijo ahí. Si no es verdad, pues entonces el que lo dijo no va a tener ningún beneficio. A eso hay que darle tiempo. Pero ¿cuál es la alternativa? La justicia transicional es lo que ha permitido que haya paz en Colombia. Sin justicia transicional las FARC nunca hubieran entregado las armas. Presidente, ¿se siente tranquilo con el legado? ¿Le están cuidando el legado, que es el acuerdo de paz? Pues afortunadamente el legado se está cuidando solo, no tiene que cuidarlo, el legado está saliendo por sus propios méritos. Yo cuando le entregué al Papa la palomita de la paz, le dije, la paloma hay que dejarla que vuele sola, y está volando sola, con problemas, pero nadie dijo que Colombia iba a ser un paraíso el día que firmamos el acuerdo, ni que iba a ser un paraíso a los 2 o 3 años, pero estamos mucho mejor hoy de lo que estábamos antes. ¿Usted alguna vez dijo, la paz es irreversible? ¿Sigue todavía pensando eso? Sigo pensando eso, es irreversible. Usted tiene la Corte Constitucional como guardia pretoriana, el propio Congreso que evitó que se cambiaran los acuerdos, pero más que todo el pueblo colombiano. Buena parte de las protestas que hoy estamos viendo es para exigirle al gobierno que implemente los acuerdos, y el gobierno haría muy bien en implementar esos acuerdos. Si el gobierno se pone a discutir, por ejemplo, la reforma rural, la reforma política, encuentra una agenda, encuentra un tema que une al país, y esa es una oportunidad de oro que no debería desaprovechar. Presidente, muchas gracias, muy amable.